Bueno, la idea de esta plática, pues es poder dar una pequeña introducción, ¿no? Sobre el fondo de emergencia, una de las primeras cosas cuando uno está empezando a poner en orden sus finanzas personales, ¿no? Entonces, bueno, pues primero que nada felicitarlos por dar ese primer paso que yo creo que es muy, muy, muy importante. Y bueno, pues ahora sí, sin más, vamos a comenzar. Primero me presento con ustedes. Mi nombre es Aaron Santos. Yo soy licenciado en Administración Financiera por el Tecnológico de Monterrey. También tengo una maestría en finanzas con especialidad en finanzas corporativas por AFI Escuela de Finanzas. Esta escuela está en Madrid, España. Dentro de mi experiencia laboral, he participado con BBVA, así igualmente con Banco Santander. He estado la gran parte de mi vida laboral en la industria bancaria, como analista de riesgo de crédito. Posteriormente y actualmente me desempeño como analista de finanzas senior en una startup llamada Justo.mx. Es el primer supermercado 100% online en México, y aspiramos a convertirnos en el supermercado favorito de toda América Latina en el 2030. Y bueno, ahí en Justo estoy a cargo de la planeación financiera. A lo largo de mis años de experiencia, pues siempre me ha gustado mucho dar conferencias y estar en este tipo de espacios que fomentan la educación financiera. Entonces, bueno, pues adelante, sin más, vamos a comenzar. Y bueno, primero que nada, pues, ¿qué es el fondo de emergencia, no? Ustedes se preguntarán. Pues bueno, el fondo de emergencia, y como su nombre lo dice, es una cantidad de dinero que debes de tener y se debe de guardar para hacerle frente a una eventualidad, a un imprevisto o a cualquier pues cosa que pudiera desestabilizar tus finanzas personales, ¿no? Un ejemplo, choqué, ¿no? Obviamente el chocar no está como algo que tú puedas planear, ¿no? Sino que pues es un imprevisto y tienes que tal vez pagar el deducible de tu coche, ¿no? Eso es una emergencia, ¿no? O me quedé sin trabajo, pues para poder cubrir los gastos que yo tenga de mi vida diaria, pues bueno, eso también es una emergencia, ¿no? Y es un tema muy importante tener cuando uno comienza a hacer la planeación de sus finanzas personales. Y bueno, en este espacio de Querido Dinero, muy seguramente ya se ha hablado sobre la importancia de tener un presupuesto que básicamente es evaluar todos los ingresos que tienes y todos los egresos o los gastos que tienes y bueno, poder hacer ese rastreo y tú estar consciente de todo el dinero que te entra, pero también de todo el dinero que te sale, ¿no? Ese es como el primer paso en tus finanzas personales. Y ahora que tienes eso identificado, ¿no? Nos vamos aquí, en el caso del fondo de emergencia, a enfocar en los gastos, ¿no? Porque el fondo de emergencia se espera que sea entre 3 y 6 meses de tu gasto corriente, ¿no? En lo que tengas que tener guardado. ¿Y qué es ese gasto corriente? Bueno, los gastos pues van a ser, por ejemplo, las colegiaturas, el pago de tu hipoteca, de la luz, del agua, ¿no? Y en general, la primera forma de tú poder distinguir qué es un gasto relevante o qué gasto se debería de considerar adentro de tu fondo de emergencia, pues bueno, por supuesto, todos los gastos que tú sabes que puedes recortar, no los debes de considerar, ¿no? El irte a comer el fin de semana, el ir al cine, bueno, ahora no se puede, pero cuando se podía, ¿no? El ir al cine o al antro en la noche, pues claramente eso no es un gasto, ¿no? Y no deberías de considerarlo. ¿Por qué? Porque si llegas a tener una emergencia es algo que puedes recortar, ¿no? Entonces, se recomienda, ¿no? Que este fondo de emergencia sea entre 3 y 6 meses de ese gasto normal o de ese gasto corriente que tienes, ¿no? Sin embargo, a veces es difícil establecer qué tanto es mucho o qué tanto es poco tener en ese fondo de emergencia, ¿no? Entonces, lo más importante es que tú tengas guardado una cantidad de dinero con el que tú te sientas cómodo, ¿no? Y te sientas tranquilo en el caso de que si tienes una eventualidad, pues tú lo puedas utilizar y sepas que es un dinero que te va a ayudar, ¿no? Entonces, pues si ustedes a mí me preguntan cuánto, con lo que tú estés tranquilo, ¿no?
La gente que es muy purista de las finanzas personales, pues siempre te va a decir de 3 a 6 meses pues de ese gasto, ¿no? Hay gente que también dice que es con base en el ingreso. Yo sí siempre recomiendo que lo hagas con base en el gasto. Y bueno, es muy importante tener en consideración, ¿no? Que este fondo va a hacer que tú no dejes de lado eh, tus metas financieras, ¿no? ¿Por qué lo pongo así? Imagínate que tú empiezas a ahorrar, ¿no? Porque quieres juntar dinero para poner tu negocio y empiezas a ahorrar, pero no tienes un fondo de emergencia, se te atraviesa una eventualidad, te quedas sin trabajo y entonces empiezas a destinar ese ahorro que tenías para empezar tu negocio, pues para cubrir la emergencia, ¿no? Entonces la importancia de este fondo es justamente evitar eso, ¿no? Que tú tengas que postergar tus sueños, postergar tus metas financieras por cubrir una, pues una eventualidad, ¿no? Entonces, pues bueno, ya platicamos sobre la importancia del fondo de emergencia, por qué debes de tenerlo, más o menos cuánto dinero tienes que tener guardado. Y también es muy importante que tengas este fondo porque así evitas el endeudarte, ¿no? Muchas veces tenemos una situación de imprevisto y lo primero que hacemos es usar la tarjeta de crédito, es ir al banco o algún tipo de institución que te presta dinero inmediato. Y pues como estamos en ese estrés de decir, no, es que tengo que pagar el deducible de mi carro o el deducible de mi seguro de gastos médicos, y no nos importa y ni siquiera vemos con cuánto nos estamos endeudando, a qué plazo, a qué tasa de interés, ¿no? Y entonces ya cuando pasa la emergencia vemos lo que tenemos que pagar y que es un montón, pues muchas veces terminamos entrando en una situación, ¿no? En la que es imposible o se nos vuelve muy difícil el pagar esa deuda, ¿no? Entonces también quiero dejarlos con la conciencia de que no solamente es cuidar, de que este fondo no solamente es por cuidar tus finanzas personales, ¿no? Sino también bueno, por cuidar tus metas o la planeación de tus sueños de finanzas personales, sino también cuidar el que no te vayas a endeudar. ¿Por qué? Porque se vuelve algo completamente, pues, innecesario, ¿no? Entonces, ahora, otra cosa muy, muy, muy importante, ¿no? Aquí lo pongo en una bullet que dice que es el primer paso antes de comenzar a invertir, ¿no? ¿Y por qué lo priorizo de esa forma? ¿Cuál es el orden que debería de llevar esta creación, ¿no? Del fondo de emergencia? Pues primero que nada, lo que yo les recomendaría, ¿no? Es destinar una parte fuerte de dinero, ¿no? A empezarlo, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Hoy tengo, vamos a decir, 5,000 pesos, ¿no? Pues esos 5,000 pesos son con los que yo voy a empezar mi fondo de emergencia. Y posterior a eso, voy a dedicarme a ahorrar para seguir llenando ese fondo, ¿no? Hasta que cumpla los 3 o los 6 meses de mi gasto o hasta donde yo me sienta tranquilo, ¿no? Entonces, y eso es importante que lo destines de esa forma, porque cuando tú empiezas a tener esa planeación de tus sueños y de tus metas financieras, pues claro, obviamente uno de las principales formas para llegar a esos sueños, esas metas, es comenzar a invertir, ¿no? Pero si tú no tienes el fondo, pues claramente se desestabiliza todo y dejas de lado la inversión, ¿no? Entonces, obviamente, el primer paso es, doy una cantidad de dinero fuerte a constituir mi fondo de emergencia, empiezo a ahorrar poco a poco, y lo que puedes hacer es, ¿sabes qué? Si yo ahorro el 10%, ¿no? Por poner un ejemplo de mis ingresos, ese 10% yo lo vuelvo a subdividir, ¿no? Y digo, ¿sabes qué? El 6% va a ser para mi fondo de emergencia y el restante 4% va a ser para mis inversiones, ¿no? Entonces, es ir con esa mentalidad, ¿no? Y tenerlo siempre en cuenta al momento de pensar en tu fondo de emergencia, ¿no? Ahora, pues para construirlo es poco a poco, ¿no? Tienes que ser muy, muy disciplinado, ¿no? El ahorro es un hábito que es muy difícil de generar y que es muy fácil perder, pero mientras tú tengas en la cabeza que el ahorrar te va a permitir cumplir todo lo que tú quieras, pues bueno, creo que se vuelve muchísimo más sencillo y muchísimo más fácil tener este ahorro y este fondo de emergencia. Ahora, si ustedes no están ahorrando el día de hoy, pues yo lo que les recomendaría son dos cosas principales. Una,
recortar sus gastos, ¿no? O sea, cosas que no, realmente no son importantes, empezar a hacer un recorte. Por ejemplo, tal vez ahora que estamos en pandemia, gastamos mucho dinero en cuestiones de streaming, ¿no? Ver cierto tipo de contenido o música y pagamos, empezamos a pagar un montón de plataformas de streaming y al final tal vez ni siquiera las utilizamos todas. Pues bueno, ver cuáles sí utilizamos, cuáles no y recortar, ¿no? Y todo lo que estamos empezando a ahorrar por ese recorte lo destinamos a nuestro fondo de emergencia y al resto de nuestras demás inversiones, como el ejemplo que les di anteriormente, ¿no? Y ahora también es muy importante que la segunda forma, si ustedes de plano dicen, ¿sabes qué? Es que no puedo recortar ningún gasto, bueno, generar un ingreso adicional, ¿no? Actualmente, y gracias al Internet, hay muchísimas formas en las que ustedes pueden generar ingresos adicionales, ¿no? Y con ese ingreso adicional que reciban, pues empezar a constituir ese fondo de emergencia. Y bueno, aquí como lo dice esta imagen, pues obviamente hay ciertas cosas que no son una emergencia y siempre lo tienen que tener en mente. Por ejemplo, usando el ejemplo anterior del auto, hacer el servicio del auto, pues claramente no es una emergencia. ¿Por qué? Porque hacer ese servicio es una cosa que tú puedes planear con anticipación y destinar un dinero que tú ya sabes que a mediados del año o cada 10,000 kilómetros le toca a tu auto el servicio. Sin embargo, se ponchó la llanta, tengo que hacer, no sé, el tema del choque o algo le pasó al carro, bueno, eso ya es una emergencia. Entonces siempre es muy importante tener, empezar a pensar, ¿no? Y tener eso en la mente sobre distinguir lo que es una emergencia de lo que no lo es, ¿no? Muchas veces en todo este tema de las finanzas personales nos dicen, bueno, y la pregunta es, ¿lo necesito, ¿no? O simplemente lo quiero, ¿no? Y acá en el fondo de emergencia la pregunta siempre debe de ser, bueno, es una emergencia, es un tema de vida o muerte, ¿no? O simplemente es una cuestión que como sé que tengo el dinero ahí, pues ahora lo quiero utilizar, ¿no? Y ya derivado de este ejemplo, pues voy a dar lo siguiente que es lo más importante, ¿no? Que aquí como lo dice este bullet, pues lo importante es que tu fondo de emergencia debe tener liquidez inmediata. ¿Y qué quiere decir esto? Que este dinero que tú vas guardando, ¿no? Como fondo de emergencia, no lo tienes que tener en un lugar donde tú puedas acceder fácilmente a él, ¿no? Es decir, que yo me lo pueda gastar hoy, pero sí en el caso de que tengas una emergencia, sí puedas llegar y tomarlo. ¿Qué quiere decir? Que no lo vas a meter a una cuenta a plazo fijo de 3 meses, ¿no? En el que no lo vas a poder ir a sacar sin que tengas pues una penalización. Entonces, ¿qué tipo de cosas te puedo recomendar aquí? Diferentes instituciones financieras, llámense bancos o casas de bolsa, actualmente ofrecen ciertos instrumentos en los que tú puedes ir, colocar dinero, te generan un rendimiento muy, muy bajo, regularmente del 2%, pero tienen la ventaja de que si tú lo necesitas, puedes sacarlo sin mayor problema, sin que haya algún tipo de penalización y lo puedes utilizar para cubrir tu emergencia, ¿no? A lo que voy con esto es que no lo tengas en la misma tarjeta o en la misma cuenta donde actualmente recibes tal vez tu nómina. ¿Por qué? Porque va a ser muchísimo, muchísimo más fácil para ti el gastártelo, ¿no? Y el no tener ese seguimiento o esa distinción de decir, ¿sabes qué? Este es mi gasto corriente, esto es mi fondo de emergencia, ¿no? Entonces, por eso la recomendación aquí es tenlo en un lugar, ¿no? Donde no lo puedas tocar tú tan fácilmente para gastártelo, pero donde si tienes una emergencia, sí lo puedas sacar con esa velocidad, ¿no? Es por eso la importancia de que tenga pues liquidez inmediata. Ahora me voy a la siguiente slide, ¿no? Que como, bueno, como ya platicamos, pues es muy importante que este fondo de emergencia sea una de tus metas financieras, que lo tomes en cuenta al momento de hacer ese presupuesto, esa planeación de tus finanzas personales, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, tener este fondo te va a brindar mayor tranquilidad, al momento en el que tú le hagas frente a situaciones inesperadas, va a hacer que puedas decir, ¿sabes qué? Tengo la seguridad, ¿no? De que puedo enfrentarme a este problema que se me está poniendo y que no va a tener no voy a tener yo ninguna repercusión, ¿no? No me voy a endeudar, no voy a gastar el dinero de lo que tal vez estoy juntando para poner mi negocio, para comprarme el carro de mis sueños, la casa de mis sueños, ¿no? Entonces es muy importante
esta parte, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, ¿no? Es muy importante decirles, ¿no? Que en caso de que este fondo de emergencia, pues ustedes lo vayan utilizando simplemente porque tuvieron una emergencia, pues bueno, siempre lo tienen que estar otra vez rellenando, ¿no? Es decir, si yo utilicé 10,000 pesos de mi fondo de emergencia, bueno, tengo que ahora destinar otra vez de mi ahorro hasta volver a llegar a la cantidad que tenía inicialmente, ¿no? O sea, no es un tema de que ya llegué a mis 3 meses de gasto corriente en mi fondo de emergencia, tuve una emergencia, me lo gasto y no lo repongo, ¿no? Es muy importante siempre estarlo reponiendo, ¿no? Así como también es muy importante hacer revisiones periódicas del mismo, ¿no? Yo recomendaría hacer una revisión, perdón, hacer una revisión trimestral, ¿no? En el caso de que tal vez necesiten hacer un incremento del fondo de emergencia, ¿no? Obviamente no voy a recomendar que hagan un decremento del mismo, ¿no? Si ustedes ya tienen una cantidad fuerte de dinero guardada para hacer frente a cualquier eventualidad, bueno, ahí ténganla, ¿no? Eso es con lo que quiero que se queden, ¿no? Y lo más importante de esto y con lo que quiero que se lleven esta tarde es que sepan que tener esto va a ayudarles y contribuye de manera muy, muy firme a cuidar sus finanzas personales, ¿no? Y ahora que están dando este paso de de tener unas finanzas personales sanas y de tener un buen presupuesto, de que saben cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos, de que están intentando aumentar sus ingresos, recortando sus gastos, bueno, y sobre todo planteándose metas financieras, ¿no? Que tengan esta arma que les va a permitir enfrentarse a lo que sea, ¿no? Créanme que si tienen este dinero guardado, no solamente es un tema de tranquilidad, ¿no? Sino que también van a ser imparables. Y lo más importante, y con lo que yo siempre me gusta terminar este tipo de espacios, es compartan la información, ¿no? Compartan la información con sus conocidos, lo que aprendan siempre sobre finanzas, compártanlo. ¿Por qué? Porque un país como el nuestro necesita que la gente tenga más conocimiento financiero, tenga un mayor entendimiento sobre las finanzas, tanto pues personales como tal vez un poco de la economía, ¿no? Entonces, pues siempre esparzan el conocimiento. Entonces, bueno, de mi lado espero que les haya servido muchísimo estas pequeñas bullets, estas pequeñas ideas sobre el fondo de emergencia. Y bueno, si tienen algún tipo de duda, de comentario, estoy abierto aquí para responder, ¿no? Y sobre todo, pues acérquense a mí en la plataforma, yo estaré encantado de que podamos ahondar más sobre sus finanzas personales, darles un plan de trabajo sobre cómo pueden conseguir este fondo de emergencia con mayor facilidad. Hay muchísimas formas de ahorrar, formas en las que ya ni siquiera las sienten y hagan uso también de los bancos en donde tengan su dinero, ¿no? Actualmente ya los bancos ofrecen un sinfín de herramientas para hacer el ahorro más fácil, ¿no? Entonces hagan uso de eso para poder cumplir estas metas. Y bueno, de mi lado, pues yo ahí estoy en la plataforma, estaré encantado de ayudarlos. A mí me encantan las finanzas personales, me encanta ayudar a las personas y bueno, aquí estoy. Si tienen algún tipo de pregunta, de duda, por favor, siéntanse con la confianza. Por aquí me abro aquí la ventanita de preguntas. Si alguien tiene algo que agregar, que decir, adelante. Anímense, no sean tímidos, no le tengan miedo a a las finanzas. Buenísimo, ya llegó aquí la primera pregunta. Bueno, ¿qué institución recomendaría, ¿no? Para tener un fondo de ahorro, este fondo de emergencia? Supongo que es a lo que te refieres. Pues bueno, yo creo que te puedes acercar a cualquier tipo de institución como una casa de bolsa, ¿no? Yo te recomendaría, por ejemplo, GBM Home Broker,
Banco Santander también tiene muy buenas herramientas para todo esto, ¿no? Entonces aquí el chiste es que más que recomendarte yo una institución, yo lo que siempre recomiendo es que tú hagas una investigación a fondo, ¿no? De todas las herramientas para invertir o para tener tu dinero que hay en el mercado, que ya son muchas, y te vayas con la que más confianza y más seguridad te brinde, ¿no? Siempre es muy importante que cualquier institución en la que tengas tu dinero esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Eso es algo que yo te aconsejaría porque, pues bueno, ante cualquier eventualidad que ocurra en las instituciones financieras, pues siempre es mejor que tengas un respaldo a que no lo tengas. Y, y claro, sí, sobre la pregunta si las deudas también las debes de considerar, claro, obviamente todo el tema, por ejemplo, las hipotecas, ¿no? Que es una deuda o los diferentes pagos que tengas que hacer, es muy importante que lo consideres. ¿Por qué? Porque imagínate, el día de mañana te quedas sin empleo, pues bueno, este fondo de emergencia te va a ayudar a que puedas cumplir con todas esas deudas, con todos esos gastos que tienes que cubrir sin que tú te desestabilices, ¿no? Entonces sí, la respuesta a tu pregunta sería sí. Ahora, ¿recomiendas tener varios ahorros a la par de estar haciendo fondos de tener planeación después? Bueno, yo lo que recomendaría, ¿no? Es que vayas distribuyendo, ¿no? Entonces diga, ¿sabes qué? Yo de mis ingresos, yo voy a ahorrar el 10%, ¿no? Entonces, ese 10%, distribúyelo una parte, una proporción mucho mayor, vamos a decir un 6%, en constituir tu fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque sí es muy importante que lo tengas. Esto va a ayudar a que no, pues, a que puedas tú comenzar a llevar el segundo paso, que es la inversión de tus ahorros sin que se desestabilicen tus finanzas personales, ¿no? Entonces, definitivamente te diría, primero, pon una cantidad de dinero importante en tu fondo de emergencia. Segundo, del porcentaje que vas a destinar de tu ahorro, del porcentaje que vas a destinar de tus ingresos a tu ahorro, destina un porcentaje importante a tu fondo de emergencia y el resto al resto de tu ahorro, ¿no? Porque en el ahorro tenemos, por un lado, el ahorro para el retiro, que es muy importante, y el ahorro para las inversiones eh, que te va a ayudar a generar un mayor rendimiento para cumplir tus metas financieras, ¿no? Entonces sí, yo te recomendaría que lo distribuyas de esa manera, ¿no? Y te va a ayudar bastante, ¿no? Y también si tú te sientes más cómoda diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero todo mi ahorro hoy destinarlo a mi fondo de emergencia y ya que lo termine, empezar a destinar el ahorro a otro tipo de inversiones, es completamente válido, ¿no? Aquí lo importante es que ahorres y que tengas el fondo. Correcto, sí, muchas veces eso es lo que ocurre, ¿no? Que cuando empiezas a hacer la cuenta y decir, ¿sabes qué? Si ahorro esto, me tardo muchísimos años en destinarlo, pues claro, hasta te llegas a espantar, ¿no? Por eso es que es muy importante a veces elaborar un plan a la medida, ¿no? De cómo puedes empezar a armar ese fondo de emergencias sin que implique tanto tiempo, ¿no? Y sobre todo si tú ya tienes hoy una cantidad de dinero, pues agarrar y destinarlo, ¿no? Ahora, ¿cómo te podría yo recomendar a que sea más rápido el ahorro? Pues bueno, hay una herramienta que a mí me gusta muchísimo recomendar sin la intención de promocionar a ninguna institución, pero bueno, ahí está la herramienta que se llama ay, dinero, ay, se me acaba de ir el nombre, pero bueno, es de Banco Santander, ¿no? Y lo que hace es que te extrae una parte prácticamente sin que tú te des cuenta de lo que te ingresa. Tú fijas el monto, fijas la meta y eso pues tú no lo sientes y vas ahorrando muchísimo más rápido, ¿no? Otra de las cosas que yo te podría recomendar, hay muchísimas técnicas mis metas, ya me dieron el nombre, muchas gracias. Sí, mis metas de Santander, justamente es una herramienta muy fácil que yo te podría recomendar, que te hace ahorrar prácticamente sin que tú te des cuenta. Hay otras técnicas que luego están promocionando mucho actualmente, pero también sirven, ¿no? Que es, por ejemplo, la de agarro y pongo sobres del 1 al 365 y voy juntando la cantidad de dinero que marca el sobre, ¿no? Yo recomendaría no hacerlo en sobres porque pues así no matas tantos árboles, pero sí yendo con la cantidad y el chiste es ir ahorrando de manera creciente. ¿Qué voy con esto? Si hoy ahorro un peso, pues mañana ahorro dos y pasado ahorro tres y pasado y así para adelante, ¿no? Cuatro, cinco, seis. Y eso te va a ayudar a que se te haga muchísimo más fácil, ¿no? Sí parece muy, muy fuerte el decir, ¿sabes qué? Tengo que ahorrar tanto durante 2 años para poderlo cumplir, pero creo que a largo plazo
te va a ayudar tanto tener ese fondo que ni lo vas a sentir, ¿no? Y ahora simplemente por aclaración, no son 3 meses de tu sueldo, ¿no? Son 3 meses de tus gastos, ¿no? Mucha gente a veces recomienda el hacerlo con base en el sueldo. Yo la recomendación es con base en el gasto porque es lo que al final pues te sale de dinero. Buenísimo, sí, las recomendaciones, BBVA, hay diferentes SOFIPOS, supertasas, ¿no? Aquí lo importante es que tú tengas acceso inmediato al dinero en caso de necesitarlo y de que no haya ninguna penalización, ¿no? Ahora, eh, pues respecto a usar tu fondo de emergencia para liquidar alguna deuda, pues bueno, yo no te lo recomendaría. ¿Por qué? Porque al final, pues el liquidar la deuda no es pues no es una emergencia, ¿no? Tú sabes que tienes ahí una deuda y lo importante, hay otro tipo de técnicas para liberarte de las deudas. Con todo el gusto del mundo lo podemos indagar un poco más sobre este tema, pero no, ¿por qué? Porque al final del día, el fondo de emergencia es para cubrir una emergencia. Si tú me dices, ¿sabes qué? Pasó algo y no perdí mi fuente de ingresos principal, bueno, ahora sí tal vez no liquidarla, pero sí poder cubrir la deuda que tienes con tu fondo de emergencia. Ok, respecto a la última pregunta, no, bueno, por ejemplo, es que el tema del seguro del auto, ¿no? El pagar la prima, ¿no? La prima anual, pues claramente no es una emergencia, porque eso es algo que tú ya tienes planeado, ¿no? Obviamente pagar el deducible del seguro del auto o del seguro de gastos médicos mayores en caso de que tengas una emergencia, eso por supuesto que sí lo es. Ahora, lo que yo te recomendaría para poder tener siempre el dinero para poder cubrir ese tipo de gastos es la planeación sobre tus finanzas, ¿no? Hacer una planeación mensual, anual, trimestral, sobre todo lo que vas a gastar en ese periodo de tiempo, es lo que te va a ayudar a siempre tener el dinero listo, ¿no? Tú ya sabes cuando tienes que pagar las primas de los seguros o las colegiaturas, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo recomendaría, ¿no? Siempre tener una planeación financiera es clave para llevar bien tus finanzas personales. Buenísimo, pues aquí ya están recomendando algunos tipos de lugares, ¿no? Donde se pueden tener fondos de emergencia, ¿no? Diferentes instituciones. Muchas gracias, Juan, por la recomendación. Claro, bueno, obviamente el quedarte sin un empleo, ¿no? Pues hace muy difícil, si tú no tienes una fuente de ingresos, pues obviamente hace muy difícil el poder ahorrar o tener un fondo de emergencia, ¿no? Yo aquí lo que recomendaría, respondiendo a la pregunta de Julieta, es diversificar tus fuentes de ingresos, ¿no? No solamente depender de una. Hoy en día hay muchísimas formas ya de generar ingresos, puede ser freelance, hay diferentes plataformas para hacer freelance, puedes dar algún tipo de asesoría en clases, ¿no? Etcétera. Entonces yo lo que te recomendaría ahí es siempre, ¿no? Diversifica tus ingresos para que de esta forma, pues bueno, nunca te quedes sin tener dinero, ¿no? Y buenísimo, pues aquí ya siguen las recomendaciones y insisto, hay muchísimos lugares donde lo puedes tener. Una que yo recomiendo, tal vez ahorita ya no está dando muchísimo interés, pero bueno, tenerlo en CETES, lo que yo haría es distribuirlo, las subastas de los CETES son cada martes, ¿no? Entonces divido el dinero en 4 semanas que tiene un mes. Entonces uno lo meto la primera semana en la subasta del martes, otro en la del otro martes y así sucesivamente. Y de esta forma yo garantizo tener el acceso inmediato al dinero, ¿no? Sí, no, y estoy completamente de acuerdo en que las SOFIPOS te dan muchísimo más que los CETES, ¿no? Por eso decía que no da muchísimo interés hoy, ¿no? Pero bueno, también es una opción para aquellas personas que tal vez no sienten esa seguridad de meterlo a una SOFIPO, ¿no? Que también es 100% recomendado, como bien lo menciona Juan, ¿no? Entonces, bueno, pues de mi lado es todo, agradecerles el espacio, ¿no? Y bueno, cualquier duda, cualquier cosa, estaré encantado de recibirlos ahí en asesoría. Muchísimas gracias.